Analizamos las reacciones tras la formalización de los 3 imputados por los atentados explosivos que han afectado a la capital y también el debate abierto sobre la ley antiterrorista y sobre la forma de combatir al terrorismo en Chile. Para ello conversamos con el abogado y ex subsecretario del Interior, Jorge Correa. Señor Correa, muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches, ¿qué tal? Se abre evidentemente la discusión sobre cómo se combate al terrorismo y con qué herramientas. Algunos, por ejemplo, en el oficialismo han hablado derechamente de derogar la ley antiterrorista. ¿Es necesario tener una ley antiterrorista? Sí, es necesario tener normas especiales. Usted puede tenerlas incorporadas al Código Penal y a los códigos procesales o puede tener una ley particular, pero es indispensable tener normas especiales para infiltrar, para proteger testigos. O sea, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio usted necesita reglas especiales sobre el terrorismo. Algunos agregan que además tiene penas más agravadas. Yo creo que eso no es lo esencial es que la investigación y el proceso judicial permitan proteger testigos, permitan infiltrar, o sea, interferir estos grupos incluso antes de que los delitos ocurran. Hablemos primero de esta infiltración. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Solamente las policías trabajando con la Fiscalía o también una agencia de inteligencia? Yo tiendo a pensar que debieran ser las policías, pero más que el mecanismo, lo importante es tener aquí claridad respecto de los fines. Usted necesita tener una infiltración para prevenir los ilícitos. Esa no es tarea de la Fiscalía, que solo puede reaccionar cuando el delito está cometido. Sin embargo, esa investigación que usted tiene constante y previa a cualquier ilícito debe servir además para la investigación en caso de que un delito ocurra. Por lo tanto, tiene que ser un sistema que converse con la Fiscalía, que sea hábil para presentarse a los juicios posteriormente. Yo me imagino que esto va a terminar en manos de las policías con alguna coordinación de la ANI, de tal manera de que el rol preventivo siga en manos de un agente que no es el Ministerio Público, porque sería distorsionarlo, pero que al mismo tiempo, por tratarse de policía, pueda servir la información para eventuales procesos judiciales posteriores. Porque es una información que usted recopila, pero que finalmente puede ser, por ejemplo, muy útil cuando usted tiene un delito como el que ocurrió. El universo de personas sospechosas se los puede dar esta agencia de inteligencia. Si se le da una mayor capacidad operativa a una agencia de inteligencia, llámese ANI o tenga otro nombre, pero tiene una capacidad operativa distinta a la que tiene hoy, ¿es peligroso que esta agencia dependa directamente del gobierno? Hay que tomar resguardos, ¿no? O sea, la infiltración requiere alguna forma de autorización judicial cuando, por ejemplo, usted va a interferir teléfono. La interferencia y la actividad de la ANI requiere algún sistema de control de la Cámara de Diputados que también tiene que ser muy cuidadoso para que la información tampoco se filtre. Hoy día existe eso. Y ciertamente usted corre un riesgo cuando las agencias dependen de manos del gobierno, pero no hay ninguna organización impoluta a quien usted le pueda entregar estas funciones sin correr algún riesgo. Por lo tanto, tiene que correr algún riesgo. Y a mí me parece que la dependencia directa del presidente de la República, como es hoy día la ANI, es una garantía bastante potente. ¿No sería posible que un organismo de inteligencia fuera, por ejemplo, tuviera un modelo de autonomía tipo Banco Central, tipo Televisión Nacional, etcétera? También corre riesgos usted, ¿no? Tiene el riesgo de la corrupción, tiene el riesgo del aprovechamiento de la información para fines extorsivos. Cualquiera sea la fórmula, usted va a tener riesgo. Lo importante es que tenga algún sistema de control, que yo creo que tiene que estar radicado en la Cámara de Diputados, que ese control al mismo tiempo le dé garantías a usted de que no se le va a filtrar. Y a mí me parece que la dependencia finalmente del presidente de la República, los presidentes de la República se cuidan de no asumir riesgos de esa naturaleza y finalmente ellos tienen la responsabilidad de ser jefes de Estado, de asegurar el orden público y por lo tanto a mí me parece más sano que dependan del presidente de la República. Ahora usted puede buscar mecanismos de tal manera que la designación de ese funcionario pueda pasar por una aprobación, por ejemplo, del Senado. La experiencia chilena es mala en general en aprobaciones del Senado, pero podría tomar ese resguardo si quiere tomar uno más. Hablaba usted de la capacidad de infiltración, pero también de la capacidad de proteger a testigos. Ese uso de los testigos protegidos precisamente ha sido muy cuestionado por organismos de derechos humanos porque consideran que vulnera el derecho a tener una legítima defensa por parte de los acusados. ¿Cómo se puede proteger a los testigos sin vulnerar el derecho a la defensa?
Es una de las preguntas más complicadas que usted se puede hacer en esta materia. Necesita proteger a los testigos incluso en los delitos que han ocurrido en la Araucanía. Han habido actos de venganza contra testigos que yo creo que atentan en contra de la disposición posible de informantes o de testigos. Sin proteger testigos es muy difícil que usted los tenga. Que alguien se atreva, porque fue testigo presencial de un hecho, por ejemplo, a describir a una persona que participó en un acto terrorista, si este acto terrorista responde a una organización. Si usted quiere que alguien se salga del grupo y le entregue información, usted tiene que dar una protección mucho mayor que la que da el sistema ordinario. Esto es de la persona a quien le presta un bigote y le pone una barba para el día de la declaración. No, necesita sistemas más sofisticados. Ahora, esos sistemas sofisticados van en directa daño, llamémoslo así, del debido proceso, porque entonces la defensa no sabe exactamente a quién está interrogando y hay ahí un equilibrio muy difícil. En el último fallo de la Corte Interamericana se dijo que no había que abusar de esta institución. Sin duda que es una frase genérica de la cual uno puede compartir, digamos, pero qué sea exactamente el límite es una de las discusiones más complejas. Yo creo que lo esencial aquí es tener una legislación que en definitiva los grupos políticos más importantes no puedan cuestionar, que se hayan mojado, digamos, por decirlo de una manera vulgar, en el proyecto de ley de tal manera que cuando se invoque la legislación nadie diga que estamos invocando una legislación que no respeta garantías fundamentales. Y en eso tienen que comprometerse todos en el proyecto de ley. Ahora, esta legislación... Y encontrar una fórmula que es una fórmula compleja. No hay manera de proteger a los testigos con seguridad y al mismo tiempo garantizar perfectamente el debido proceso. Ese equilibrio es imposible. Usted tiene que mascar un poquito de los dos lados para llegar a un punto de ponderación razonable. Pero la legislación que tenemos hoy día ya se ha reformado en democracia, ya se ha reformado en el Congreso y se ha votado favorablemente. Y aún así sigue habiendo críticas de ilegitimidad. Si se llega a un nuevo acuerdo y otra vez se vota en el Congreso, puede pasar nuevamente, ¿no? Aún así, hay grupos importantes que la llaman la ley antiterrorista de Pinochet y que la critican desde esa perspectiva. Más allá de que sean justas o injustas estas críticas, me parece a mí que no resiste un país combatiendo actos terroristas y al mismo tiempo teniendo en la retaguardia en el mundo político personas que están torpedeando la legitimidad de la invocación de esta legislación. Y abogado, hablábamos de esa línea... tenemos que superarlo. Sí, hablábamos de esa línea muy sutil entre cómo resguardar a un testigo protegido, cómo resguardar su integridad y de alguna manera mantener de todas formas el derecho a la defensa. ¿Usted tiene alguna idea de cómo se podría efectivamente llegar a resguardar eso? Que los jueces conozcan su identidad, que la defensa conozca algún tipo de antecedentes sobre él para poder evaluarlo. En las experiencias comparadas hay ideas interesantes, ¿no? Desde luego el juez puede conocerlo. Hay casos en los cuales incluso el abogado defensor, bajo sistemas de mucha resguardo de su honorabilidad profesional, de no divulgarlo, puede tener algunos antecedentes sobre el testigo protegido. Usted no va a llegar a la fórmula en la cual no dañe uno de los dos bienes, pero hay fórmulas efectivamente que son cuestiones técnicas que sería largo de explicar, que pueden hacer menos gravosa para alguno de estos dos bienes, debido proceso y protección del testigo, la fórmula que encuentre. Señor Correa, ayer vimos la formalización de las 3 personas que la Fiscalía formaliza e imputa como sospechosos de haber sido responsables de los últimos atentados explosivos. ¿Le parecieron sólidas las evidencias que presentó la Fiscalía? Sí, no estuve en el proceso, me limité a ver las noticias públicas que salieron y parecían bastante contundentes. O sea, cuando usted tiene grabaciones que le permiten tomar las mediciones de la persona, ¿no? Esto que se llama el antropomórfico, ¿no? La estatura, el ancho de la persona. Usted grabó que iba entrando con una mochila, salió sin la mochila. Esto coincide con el lugar. Tiene usted todavía algunos rastros de ADN, digamos, que verificar. Usted pudo ir a la casa y seguramente allí está o no estaban las ropas con las cuales la persona se subió y se bajó de la locomoción colectiva y que fue grabado. Entonces, a mí me parece que hay, sobre todo sobre la base de grabaciones, aparecieron pruebas bastante contundentes. Ahora queda desarrollo y la defensa tendrá que decir
por qué, y seguramente lo alegará, que esas grabaciones no son suficientes para identificar a una persona. Pero si hay altos niveles de coincidencia, el juez puede llegar, más allá de la duda razonable, que es el test alto que pone la legislación penal, puede llegar a la convicción, más allá de esa duda razonable, de que ese es el autor. Cuando usted tiene 7, 8, 10 coincidencias, aunque cada una de ellas le deje algún margen de duda, la suma de todas ellas le permiten una presunción más que fundada para imputar a una persona y eventualmente condenarla. Ahora, eso no lo vamos a saber hasta el desarrollo del juicio mismo. ¿Le parecen evidencias más sólidas o un caso mejor presentado, un caso de mayor densidad, que el llamado caso Bombas, que finalmente terminó con la absolución de todos los imputados? Lo que más me gusta es la menor teatralidad que ha tenido este caso. Creo que lo que desprestigió el caso Bomba fue la cantidad de veces y de intensidad con la cual se vociferó que aquí se tenía finalmente a los culpables, y eso creo que tanto para la opinión pública como para el propio Poder Judicial le pone un manto de desconfianza respecto de lo que en verdad se tiene. Aquí yo creo que se ha actuado responsablemente, se ha actuado con mucha sobriedad, y me parece que eso ayuda en verdad a que el juicio sea sopesando cada una de las pruebas y no con una teatralidad que creo que el Ministerio del Interior del gobierno de Piñera cometió un error grave al hacerlo. Fue un error también que, en este caso específico, la noticia de la detención de estas personas se diera en el Palacio de la Moneda y con el Ministro del Interior como protagonista. Una vez detenidos, me parece a mí que salvo que hayan razones de la propia, pero que tendría que darlas el propio Ministerio Público, me parece a mí que la detención se puede hacer pública en cualquier lugar. Ahora, obviamente el gobierno estaba de alguna manera en tela de juicio en su capacidad de mantención del orden público, por lo tanto no me extraña que un gobierno, así como estaba cuestionado, aproveche de salir él mismo a contar de que hay una buena noticia. Los gobiernos aprovechan eso y no me parece a mí que lo hubiera hecho con una vociferación que ponga en cuestión la seriedad y la no intervención, me parece, del gobierno. El gobierno aparece colaborando en esta investigación, pero no aparece interviniendo la investigación como creo que apareció en el gobierno pasado. Y eso me parece a mí positivo. Finalmente, abogado. De sobriedad, de seriedad, de respeto a las instituciones. Finalmente, sobre otro tema, se ha presentado un proyecto y el gobierno lo va a patrocinar para anular, no para derogar, para anular la ley de amnistía, y eso ha abierto un cierto debate sobre si es posible reabrir casos que ya hayan sido definitivamente terminados por la justicia debido a la aplicación de la ley de amnistía. ¿Es posible, con la anulación de una ley, en un caso de derechos humanos, en un caso de ese tipo, reabrir el caso y volver a investigarlo? Nunca una ley en Chile que yo sepa ha sido anulada. Solo pueden anular las normas los tribunales de justicia. Y yo creo que los tribunales en la práctica han anulado la aplicación de la ley de amnistía sobre la base de entender que por sobre ella están los tratados internacionales. Me parece a mí que más bien esta discusión va a traer un ruido, porque el problema es técnico y es un poco complejo, pero en lo esencial consiste en que si el Congreso derogara la ley de amnistía, debiera entenderse vigente hasta el día de hoy. Y por lo tanto esto serviría, creo yo, para que los inculpados de estos delitos se jueguen por la no retroactividad de esta derogación y más bien levanten una defensa. Entonces mi aprensión, mi temor, es que un sistema que está funcionando bien, con una ley de amnistía que no se aplica, en definitiva se venga a entorpecer en contra de las investigaciones por un gesto que creo que es puramente simbólico. Y yo creo que para símbolos están mejor las estatuas que los proyectos de ley. O sea, ¿le podría dar un argumento legal a la defensa de quienes han sido condenados por violaciones a los derechos humanos? Esa es mi impresión, ¿eh? Si yo estuviera al lado de la defensa de los militares, pensaría que esta es una ley que me otorga una capacidad mayor de argumentación que menor de argumentación. Los tribunales no están aplicando el decreto de ley de amnistía hace bastante tiempo. Al principio eran unos tribunales y otros no, y entonces esta discusión se justificaba. Pero hoy día uniformemente los tribunales no están aplicando el decreto de ley de amnistía. Entonces, si algo está funcionando bien, ¿para qué meterse a hacer correcciones, ¿no? Los ingleses tienen ese dicho, ¿no? Si no está roto, no lo arregle. Y esto no está roto, entonces lo vamos a ir a arreglar y podemos dejarlo funcionando mal.
Jorge Correa Sutil, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muy buenas noches. Igual, buenas noches.